En medio de todas las circunstancias de la vida, en todo lo que nos hace ocupados, en medio de la tristeza y dolor que sufrimos, y también en lo que nos hace feliz, nos hace pensar en la pregunta más importante: ¿por qué vivo? En estos videos buscamos una respuesta a la pregunta ¿por qué vivo? Y para poder responder esa pregunta con certeza y claridad, necesitamos un consejero sabio. Necesitamos una guía confiable. Entonces usamos un libro muy especial para encontrar una respuesta verdadera y clara. Un libro que nos fue dado por Dios, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito más importante de nuestra vida? ¿Qué dice Dios en su palabra? Continuamos la búsqueda para encontrar una respuesta a la pregunta ¿por qué vivimos? En el video anterior concluimos que tenemos que empezar a responder otra pregunta primero para entender el propósito de la vida. Y esta pregunta es: ¿quién es Dios? He dicho también que no hay nadie que podría dar una respuesta perfecta a esta pregunta, pero Dios nos ha revelado algunas cosas acerca de sí mismo en la Biblia. Ya hemos visto que Dios es el creador de todo. Ya hemos visto que Él es un espíritu, que Él es santo, que Él es amor y algunas características más. Pero hay algo más que Dios nos revela en su palabra acerca de sí mismo. Algo que es importante para saber, pero imposible para entender. Que es un misterio también. Dios es 3 en 1. Primeramente, es importante saber que hay un solo Dios. Dios nos revela en su palabra, en Deuteronomio 6, versículo 4, que Jehová, nuestro Dios, uno es. Y en Isaías 45, versículo 5, leemos: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, eso significa que todas las otras religiones del mundo son falsos. Los musulmanes adoran un Dios falso. Budistas e hindúes también. Todos que no adoran al Dios de la Biblia están perdidos. Entonces Jehová es el único Dios y Él es uno. Y Jehová es un nombre principal. Su nombre Jehová significa yo soy. Hasta ahora todo es claro y entendible. Hay un solo Dios, Jehová. Pero ahí empieza el misterio, porque la Biblia habla a veces en forma plural acerca de Dios. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y en Génesis 11 también, donde Jehová confunde el idioma de la humanidad, leemos: Y dijo Jehová, descendamos y confundamos allí su lengua. Y hay más ejemplos. Entonces, la palabra nos muestra que Jehová es uno, pero consiste en varios personajes o personas. Mas luego, en el Nuevo Testamento leemos con más claridad que hay 3 personajes o personas en Dios. 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Un solo Dios entonces, pero que consiste en 3 personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero no son 3 dioses, como dicen los mormones. Los 3 forman un solo Dios, Jehová. A veces hay personas que no creen esto y dicen
que Jesús no es Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesús fue honrado y reconocido como Dios. En Juan, versículo 28 del capítulo 20, leemos que Tomás, uno de sus discípulos, dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús no condena a Tomás por honrarlo así. Confirma su fe. Es muy mal ignorar que Jesús es Dios, porque así roba su honra divina. Él es Dios. Hay otros que dicen que solo Jesús es Dios y el Padre y el Espíritu Santo son Jesús también, pero en otra forma. Eso tampoco es verdad, porque leemos en la palabra que Jesús oraba a su Padre. ¿Cómo sería posible entonces orar a su Padre si Jesús fuera el Padre también? Como he dicho, no podemos entender cómo funciona esto. Es un misterio. Lo que tenemos que hacer es aceptar esta verdad y adorar a Jehová, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres forman un solo Dios. Resumiendo, ¿hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios, el único verdadero Dios de la Biblia. Todos los otros dioses son falsos. Él es un Dios que consiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Juntos forman estos tres un solo Dios. No son tres dioses. Los tres forman un solo Dios, Jehová. En el siguiente video vamos a buscar otra vez el propósito de nuestra vida. ¿Por qué vivo?